Ahí donde está, por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor Dios. Hoy te rogamos que tu santa palabra nos hable, nos enseñe, nos dirija, Señor, en el nombre santo de Jesucristo. La gloria es para ti, la alabanza es para ti, la adoración es para ti, Señor Dios. El propósito de nuestra vida eres tú, Señor Dios. Y hoy te rendimos cualquier cosa que nos distraiga, que nos esté preocupando, que nos esté llenando de ansiedad. Todo, Señor, lo que sea una piedra, una espina o una dureza de corazón, hoy lo entregamos delante de ti, Señor. Que nuestra vida sea tierra fértil, donde tú coloques tu palabra y tu palabra del fruto que tú quieres, Señor, a 30, 60, 100 por uno, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor Dios, y a no estar lejanos de tu propósito, voluntad y presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar, hermanos, porque este tema de la palabra de Dios es muy interesante. Y la predicación de hoy, amados hermanos, la predicación de hoy es esta: necesitamos predicar la palabra de Dios. Amén. Dígale a su vecino: necesito predicar la palabra de Dios. Necesito. Usted y yo, hermanos, necesitamos predicar a Jesucristo el Señor. No es un cuento, no es una historia, no es una obligación del pastor. Ay, que el pastor dice que prediquemos por cualquier cosa que a usted se le ocurra. No. Es un llamado que el mismo Señor Jesucristo nos hace. El Señor Jesús nos llamó. Dígale a su vecino: el Señor Jesús nos llamó. Él nos llamó. Entonces recuerde, necesitamos predicar la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que vayamos a Romanos 10, por favor. Versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Mire, el apóstol Pablo hace una proclama en el versículo 13. Dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y estas palabras son muy importantes porque implican la salvación de una vida. Implican que todo aquel que invoque al Señor va a recibir la salvación de parte de Dios. Amén. Todo aquel que vea su necesidad va a acercarse a Dios y lo va a llamar, va a pedir que Él entre en su vida. Amén. Esa es la palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y él está citando una promesa que está en el libro de Joel 2, versículo 32, por favor. No vayan a perder Romanos, por favor, no vayan a perder Romanos. Pero vámonos a Joel 2, versículo 32. ¿Listo? Y miren lo que dice acá: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Jehová, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vuelvo y lo digo: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén.
esta promesa no es solamente para el pueblo de Israel o para la iglesia. Dice todo aquel. Volvamos a Hechos 10, por favor, Hechos 10:13. Romanos, gracias. Romanos 10:13, gracias. En Romanos 10:13. Y él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel. Y esa es una palabra universal. Todo aquel implica a todas las personas, malas, buenas, el peor asesino, el más inocente de los ciudadanos. Sin Cristo nosotros estamos condenados, sea el que sea, el más bueno, el más malo, todos. Pero cuando reconocemos nuestra necesidad del Señor y le invocamos, llega la salvación a nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Pero el apóstol Pablo hace unas preguntas luego de que hace esta afirmación que significa la salvación de todo aquel que lo haga. Vamos al versículo siguiente. Llega y pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Buena pregunta. O sea, para invocar a alguien se debe creer en él, ¿cierto? Entonces le decimos a la gente, usted debe invocar a Jesús. ¿Y ese Jesús quién es? Yo no creo en Jesús, yo no creo en esos cuentos. Ahorita estamos en un mundo donde se cuestiona todo y se cuestiona también a Cristo, ¿sí? Hay una duda que ha sido sembrada por el maligno en la sociedad actual y la gente no quiere invocar a Jesús. Mis hermanos, ¿cómo invocarán si no creen en Él? Amén. Ahora otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y usted por qué no cree en Jesús? No, pues la verdad es mi opinión y allá como se roban la plata que ustedes dan de diezmos. O sea, se le van por las ramas a usted y dice, y además como esa mano de ladrones hipócritas que hay allá. No, pero yo le estoy preguntando de Cristo, no de los cristianos, ¿sí? Y si es por hipócritas, pues bienvenido, tenemos espacio para uno más, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, la gente no cree porque no ha oído de Jesús. Y usted dirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso si hay como 2 iglesias en cada barrio? O sea, aquí, en este barrio hay 2 iglesias de sana doctrina. Perdón, y aquí abajo, ya no contaría yo como este barrio, pero aquí abajo hay otra, ¿sí? Ya vamos, en la zona vamos 3, ¿sí? Y usted sale y encuentra una iglesia grande al pie de la Defensa Civil, por lo menos de 2 iglesias por barrio, por lo menos, ¿sí? Pero la gente no cree en Jesús porque no ha oído de Él. Tenaz. ¿Qué ha escuchado la gente? Ha escuchado de pronto prédicas que no hablan de Jesús. Han visto testimonios que no hablan de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo pueden creer, cómo pueden invocar a alguien en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en esa persona, en Jesús, si no han oído de Él y no lo han visto en quienes dicen seguirlo? Amén. Entonces, por eso es que no vemos que las iglesias crezcan más de lo de Dios, que crecen, gloria a Dios. Nosotros experimentamos finales de la década del 90, principios del 2000, que muchas iglesias en Bucaramanga, por ejemplo, comenzaron a crecer, y todos el crecimiento de la iglesia, y alguien dijo, ¿cuál crecimiento? Son cristianos que van de casa en casa, porque no se sienten contentos en ninguna parte. Pero nuevos, casi no. Le doy gloria a Dios porque en algún momento, en alguna iglesia siempre llega alguien nuevo. Alguien le predicó,
a Cristo. Pero si el conjunto de personas que nos rodean no se ha convertido, es porque no han creído en Jesús. Y si no han creído es porque no han oído de Él. Y si no han oído, y vuelvo y pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Digo, eso está muy bravo. Porque por lo menos hay ya 10 personas, por lo menos en una iglesia pequeña hay 10 personas, 20, 30, 40, 50. Una iglesia pequeña, hay iglesias de 100, de 200, iglesias de 2000 personas. Aquí en Barranca tenemos iglesias grandes, gloria al Señor. Dios les ha dado un buen crecimiento. Pero, ¿qué pasa? Que ese crecimiento no se duplica. Amén. Porque parece que no hay quien les predique. Amén. O sea, esta iglesia está repleta de predicadores que de pronto están callados. Amén. Y lo digo con todo el respeto que ustedes se merecen. Nosotros queremos que la gente en el mundo se convierta, pero ¿cómo se van a convertir si no escuchan el mensaje de salvación? Amén. Mire, cada presidente de la nación que ha habido, por lo menos tiene un amigo pastor. Cuando nuestro señor presidente viene aquí a Barranca, hay pastores que salen a recibirlo, muy contentos porque lo ven. Y entonces, y a donde hay pastores que llegan, ¿qué pasa? Mis amigos pastores deben abrir la boca, yo creo. ¿Cierto? O sea, es que eso es lo que pasa, criticamos al poder, pero cuando somos amigos del poder no le hablamos del real poder, de Jesucristo. Amén. Y esto lo digo con todo el respeto que se merecen mis hermanos pastores. Si Dios los puso ahí al lado del que manda, es para que le prediquen, así como puso Dios a Daniel al lado de Nabucodonosor. Abran la boca y prediquen. Amén. Eso es lo que tiene que hacer uno. No es que Dios me hizo amigo del gerente, pero es que el gerente es un impío y usted es cristiano, predíquele. ¿Sí o no? Es que yo soy amigo del rector de mi colegio y tal, y él me saluda y tal. Y entonces, ¿para qué tiene la boca? Predíquele. ¿Cierto? ¿Sí o no, hermanos? Tenemos como la canción de cierto cantante brasileño, yo quiero tener 1 millón de amigos, y tiene 1 millón de amigos en el Facebook y a ninguno le predica. Predicar el evangelio, hermanos. ¿Cómo se van a convertir? Pareciera que no hubiera quien les predique. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Claro que esa pregunta tiene respuesta. Ya fuimos enviados. Y ya les contestaré esa pregunta. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, el mensaje del evangelio es hermoso. Diga conmigo, hermoso. Y enviarlo, o sea, predicarlo, la acción de ir y llevarle la buena noticia a una persona es para el escritor de Isaías, porque esto lo escribió el profeta Isaías. Isaías 52:7, por favor. O sea, el profeta Isaías escribió esto viendo a las personas anunciando las buenas nuevas. O sea, el Señor le mostró 800 años antes de Cristo la gente saliendo a anunciar las buenas noticias, y él decía: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. O sea, es tan hermoso lo que él veía, que él decía: los pies de estas personas son hermosos. Y muchos de ellos andaban en sandalias y tenían que pisar barro, o de pronto pasó por ahí un camello, dejó su regalito y de pronto lo pisó sin querer, ¿sí? Y así, con los pies empolvados y sucios, llegaban a predicar el evangelio. No importa, qué hermosos,
Qué hermoso, esto es tan hermoso que hayan venido. Amén. O sea, predicar la palabra, ir a predicar el evangelio, es hermoso, hermanos. Que Dios nos dé entendimiento sobre esto. Nuestros, ay, es que el pastor nos dijo que nos tocaba ir. Ay, qué jartera. Ay, es que en el distrito tienen esa visión. Y ay, no, qué jartera. Eso no es una jartera, eso es una hermosura. Si no nos lo hubiera encargado el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. Y en los otros evangelios dice, id y predicad el evangelio. Y eso no es que, uy, qué terrible, es que el Señor lo ordenó. Y cómo hubiera puesto a los ángeles, no le plació encargárselo a la iglesia. Y eso es hermoso. Dígale a su vecino, hermoso. Hermoso. Dígale cuán hermosos son sus pies cuando anuncia el evangelio. Dígale eso. Qué bendición que usted vaya y anuncie el evangelio. Hermanos, es una bendición que usted le diga a un vecino, mire, yo quiero hablarle de Jesucristo, que lo ama, que le perdona sus pecados, que quiere tomar sus cargas, que quiere darle salvación. Yo quiero hablarle de Jesús. Puede ser que el vecino le diga en otra ocasión, o que le diga yo no quiero saber de eso, o que le diga sí quiero. Pero qué hermoso que usted le haya hablado. Después le van a decir, vecina, usted qué hora, vecino, usted qué hora venga y ore por mí. Y cuando usted esté orando por él y quiera anunciarle el evangelio, qué hermoso. Amén, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, con esta serie de preguntas, volvamos de nuevo, por favor, a Romanos 10. Al 14, vamos al 14, versículo 14. Con estas preguntas, ubíquese en el 15. Con estas preguntas el apóstol Pablo nos dejó prácticamente la hoja de ruta de cómo predicar el evangelio. Amén. Él llegó y dijo, bueno, llegó y nos empezó a decir, ¿y cómo? O sea, si no, dice que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo lo invocarán? Y comienza así a irse de para atrás, hasta llegar al origen, la predicación de la palabra. Y el origen aquí es enviados a predicar. Dígale a su vecino, enviados a predicar. Amén. Entonces, vamos a mirar unos punticos, hermanos, y quiero que por favor estemos atentos a esto. Entonces, lo primero es el mensaje que el Señor trae. Amén, es el mensaje primero. Aquí dice, anuncian la paz y anuncian las buenas nuevas. Cuando se habla de la paz, se habla de reconciliación. El mundo está en guerra con Dios a causa de su pecado. El mundo es enemigo de Dios a causa del pecado. Amén. Entonces, el Padre envía a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Amén. Envía al Cordero de Dios a salvar a todo aquel que cree. Amén. Entonces vamos a mirar Romanos 5:1, hablando de la paz, de anunciar la paz. Romanos 5:1, ¿qué nos dice, por favor? Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz. Y luego nos habla de las buenas nuevas de salvación. Amén. Buenas de salvación. Miremos por favor 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación. ¿Día de qué? Salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Ese es el mensaje, hermanos. Las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias de paz.
Viene el mensajero diciendo: reconciliaos con Dios. Dios viene a ofrecerles la paz, que debería ser al contrario, los ofensores ir a buscar al Señor para que nos dé la paz, ir y decirle: Señor, aceptamos tus condiciones de paz por nuestro pecado. O sea, ir y rendirnos y aceptar lo que el Señor nos imponga. Pero eso no va a salir del ser humano. Usted ve cómo está la humanidad ahorita. La humanidad ahorita quiere el pecado y todavía quiere más. Quiere más. Si usted dice: uy, es imposible que un hombre haga tanta maldad, el que hizo esa maldad dice: hasta ahora estoy empezando, nené. Digo, eso que no ha visto nada. Uno ve a la gente hacer maldad y dice: es increíble que sean tan malos. Y escuchan y dicen: eso que no has visto nada, estamos apenas calentando. Y se superan y todos los días salen con una nueva perlita. Usted mira el panorama mundial y son escándalos todos los días. Y es como si no les diera pena. Y el Señor, a esa humanidad de la cual nosotros hacemos parte, vino a enviar un mensaje de paz. Amén. En medio de todo ese pocotón de locos que hacen maldades, hay uno que está esperando ese mensaje de paz. Bueno, uno no, varios. Y ahora dicen las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación. ¿Salvación de qué? La salvación es el acto de redimir, de rescatar. ¿Pero de rescatar de qué? De la condenación eterna. Amén. O sea, cuando una persona, la humanidad no sabe, o la humanidad cree: yo me porto bien y Dios me recibe en el cielo. Si me porto mal, me voy para el infierno. Eso no es así. El único camino para ser salvo se llama Jesucristo. No son las buenas obras, no es portarse bien. Usted y yo nos portamos bien es porque el Señor nos salvó. Amén. Es el resultado. No es para que Dios me mire: mire que yo sí le hago, vea, yo soy juicioso, yo ayuno, yo diezmo, yo hago de todo, Señor. No. O sea, usted hace eso es porque Dios lo tocó y a partir de ahí usted comenzó a operar. Amén. No antes. Entonces el Señor envía a un Salvador, a Jesucristo, a tomar nuestro lugar. Y eso le anunciamos a la gente: hay un Salvador, hay alguien que nos puede rescatar de la condición perdida en la que estamos. Ya hay alguien que dirá: sí, yo quiero. Le voy a contar algo de los señores del colectivo del arco iris y de la multitud de letras. Si ellos se identifican con un pocotón de letras, somos la comunidad del abecedario, les dicen. Y dicen: siéntase orgulloso. Y cada año organizan unos desfiles todos escandalosos aquí por las vías principales de las ciudades. ¿Sí? Y le digo algo: muchos no se sienten orgullosos, muchos sienten vergüenza. El evangelio de Cristo es para ellos. Amén. Pero ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Amén. Y para allá vamos. Ya hablamos del mensaje. Ahora vamos de nuevo a Romanos 10, por favor, y vamos al versículo 15. Y ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Tenemos el mensaje, ahora los que lo van a predicar. Amén. Vamos a mirar Primera de Pedro 2:9. Miren lo que dice la Biblia a los creyentes. El apóstol Pedro lo que le dice a la iglesia. Dice: mas vosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ahora diga conmigo: yo. O sea, usted, yo. Sois linaje escogido. Usted es linaje escogido, hermano. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
¿Para qué lo adquirió el Señor? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. O sea, usted y yo hemos sido escogidos. Amén. El Señor nos hizo linaje escogido. Nos hizo sus sacerdotes reales. Nos llamó nación santa. Nos adquirió Dios mismo. Adquirir quiere decir comprar. Y nos compró al precio de su sangre preciosa. ¿Para qué lo hizo? Para que anunciemos sus virtudes. Para que anunciemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hermanos, usted y yo estamos enviados. Si usted ha creído en Jesucristo, usted es todo lo que declara esta lista: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Ahora, y ya que lo hizo, hay una razón: para que usted y yo anunciemos las virtudes del Señor. Para que proclamemos su luz en medio de las tinieblas. Amén. O sea que enviados, hermano, usted es enviado. Usted es enviado. Amén. Dígale a su vecino: usted es enviado. Usted es enviado. Amén. Ahora lo segundo. La gente, vamos al versículo, a Romanos 10:14, por favor. La gente, o sea, si hay el mensaje, si hay los que predican, entonces la gente oirá si usted predica, si yo predico. Amén. Vamos a Hechos 4:4, por favor. Mire lo que dice ahí: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. Ahora, la costumbre en esa época era contar solamente al cabeza de familia. Pero piénselo, eran 5,000 cabezas de familia y su señora y sus hijos. O sea que el número de personas que había creído era muchísimo. Eran 5,000 familias que creyeron. Amén. 5,000 familias, no 5,000 hombres, 5,000 familias. Amén. ¿Y qué pasó con esas familias? Oyeron el mensaje que les fue predicado. Amén. Ahora lo otro: los que escuchen van a creer. Amén. O sea, si usted predica, la gente le va a escuchar. Y si le escuchan, entonces alguien va a creer. Miren lo que dice, por favor, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo fue que usted y yo terminamos en una iglesia? Y digo: no, me dejé engatusar de mi mamá y aquí estoy. No, yo estoy aquí porque alguien me predicó la palabra, yo la escuché, la creí. Amén. O sea, tuve fe cuando escuché la palabra. Y esa fe, dice la Biblia: vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, por haber creído y por haber invocado al Señor, soy salvo. Entonces, amados hermanos, el que escucha la palabra va a creer. Luego, los que crean invocarán el nombre del Señor. O sea, si ya escuchó la palabra, si ya la creyó, entonces si cree, entonces va a invocar el nombre del Señor. Vamos ahí mismo a Romanos 10, pero versículos 9 al 10. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Amén. El versículo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Aplaude al Señor, hermano. Amén. Gloria al Señor.
Entonces los que creen lo van a confesar, lo van a invocar. Amén. Ahora, los que invocan al Señor serán salvos. O sea, ahí le llegamos al final. Y vamos a mirar lo que dice el Salmo 18:3, por favor. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Aunque parezca que la aplicación del verbo salvar es específica a una situación de una confrontación, la idea es más universal. La idea de la palabra salvar es universal. No solamente ser salvo de una circunstancia, sino, como les comenté hace un rato, ser salvo de la condenación eterna. Amén. Mire, la Biblia dice que el mundo ya ha sido juzgado. Cuando la humanidad esté parada delante del Señor, Dios no le va a preguntar, ¿usted cree o no? No, ya han sido juzgados. El Señor nos viene a librar de esa condenación que justamente merecíamos. Ay, yo no me merezco eso. Sí, no lo merecemos, aunque nos duela creerlo. Pero el Señor vino a salvarnos de lo que merecíamos. Eso es la gracia. Que en su gran amor y bondad, sin merecerlo, sin pedirlo, el Señor envía un Salvador para rescatarnos. Amén. Entonces dice, invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y aquí el enemigo es la condenación eterna. Es lo que nos lleva al infierno, amados hermanos. Y el Señor Jesucristo vino a salvarnos de eso. Aleluya. Ahora, quiero terminar con esto. Si queremos ver personas salvas, redimidas, cambiadas, es necesario predicar. Amén. ¿A usted no le molesta ver tanto marihuanero? A mí sí. Y no porque me moleste la persona, no. Usted habla con ellos, son muy bellas personas algunos, pero tienen ese problema que los esclaviza. ¿Qué hay que hacer? Predique la palabra. Alguno se convertirá. Uy, no, que da pesar ver tanto borracho. Fin de semana y beben como si no hubiera lunes. ¿Sí? Como dice el villancico, beben y vuelven a beber. ¿Sí? O sea, terrible. Y uno dice, yo no quisiera ver a mi vecino en esos espectáculos, que da que pesar. Hay unos que no tienen ni la más mínima consideración con sus mamás ancianas. Está la ancianita ahí viviendo con ellos ponen el bafle a todo volumen y a hartar con mis amigos, y la mamá a servirles. ¡Ay, qué bellezas! ¡Qué bellezas! Y no lo digo porque me esté inventando esa triste historia, lo digo porque ustedes lo han visto, lo hemos visto. Y uno dice, qué pesar que el vecino esté con esas. Predíquele el evangelio. Amén. La mamá dice, es que mi niño es una cabra completa. Ese no cambia, predíquele y verá. La esposa dice, pobre las hermanas, tienen que soportar a los queridos esposos y a los queridos nenés, ¿no? Y la esposa dice, mi marido es una joya, predíquele. Ay, pastor, si usted conociera a mis padres, pues predíquele y los invita a la iglesia. Amén, para poderlo conocer. Amén, hermanos. O sea, usualmente hemos pensado que la predicación del evangelio es responsabilidad de este personaje que está parado frente a ustedes. Yo tengo esa responsabilidad, sí, ante Dios, sí, pero ustedes también. Si usted ha creído en Cristo, si ha sido salvo y rescatado por Él, usted ha sido enviado a predicar el evangelio. Y cuando usted lo hace, la gente va a escuchar, va a creer y se va a convertir.
Amén. Pues vamos a colocarnos de pie, por favor, hermanos, y mire cómo son las cosas. Hay un esfuerzo por ganar estos países. Pero, hermanos, ese esfuerzo no puede no puede llevarse a cabo si perdemos los nuestros. Amén. ¿Qué le pasó a Inglaterra? ¿Qué le pasó a Alemania? ¿Qué le pasó a los Estados Unidos? Ellos hicieron un gran esfuerzo por ganarnos a nosotros, por ganar a Cristo, pero ellos tristemente perdieron, buena parte de ellos perdieron el rumbo por el camino. Y ahorita Estados Unidos se ha convertido en una tierra a la que hay que ir a predicar. Un amigo es misionero en Alaska, está junto con la esposa, van a estar a cargo de la iglesia latina. Hay mucho latino en Alaska, aunque usted no lo crea. O sea, porque para trabajar somos buenos, hermanos, damos gloria a Dios. Y si somos colombianos, lo que haya que hacer se hace. Eso es lo que llega uno a Estados Unidos, y no importa si es arquitecto, ingeniero, doctor, especialista, eso no importa, eso lo dejaron en la maleta. Y llegan y dicen, ¿usted qué sabe hacer? No, pues lo que usted me ponga a hacer, eso hago. ¿Usted es colombiano? Y digo, ¿por qué? Porque los colombianos hacen de todo. ¿Sí? Y entonces quieren pastores para la creciente población latina en Estados Unidos. Y tienen el perfil listo. Pero también se necesita gente que vaya de nuevo y le predique a los norteamericanos. Los norteamericanos, muchos han dejado la fe de sus padres. Los ingleses han dejado la fe de sus padres. Los alemanes, donde creció la reforma, los franceses y suizos, donde creció la reforma, muchos han dejado la fe. Van a la iglesia como ir a misa, o van a la iglesia como en fiestas especiales. Hermanos, nosotros queremos que el mundo sea alcanzado para Cristo, pero no podemos perder lo que el Señor nos ha dado. Usted y yo tenemos que tener comunión con el Señor. Qué pena que los tenga de pie todo este momento, pero usted y yo tenemos que tener comunión con el Señor y decirle: Señor, envíame a mí, úsame a mí, mis compañeros no te conocen. Qué bueno que en la India te conozca, pero también quiero que te conozcan aquí en Colombia. Amén. ¿Sabe quiénes llegaron a esta conclusión? Los chinos están creciendo y creciendo en la fe. La iglesia, a pesar de las persecuciones y los ataques, está creciendo. ¿Y a qué conclusión llegaron? Hemos mantenido la fe, debemos ir a testificar a las naciones. En Corea llegaron a la misma conclusión: hemos ganado la fe, seguimos al Señor, debemos ir a predicar a las naciones. Y hay una cantidad de misioneros ahora coreanos, y dentro de poco misioneros chinos a las naciones. Ahora también se necesitan misioneros colombianos, no tan solo a las naciones, al vecino del frente, al papá, a la mamá, a los amigos del trabajo, del colegio, a los vecinos. Hermanos, pídanle al Señor, levante sus manos, pídale al Señor, dígale: Dios, por favor, lléname del Espíritu Santo. Señor, que en mí se despierte ese amor por ti, por tu palabra santa, y por anunciar el Evangelio, para que al anunciar tu Evangelio, Señor Dios Todopoderoso, la gente escuche, que cuando escuchen crean, y cuando crean, Señor Dios, te invoquen, Señor Dios Todopoderoso, y sean salvos. En el nombre de Jesucristo, te invocamos, Rey de toda gloria. Te invocamos a ti en esta mañana y te rogamos, Señor Dios, llénanos del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu. Dígale al Señor: lléname del Espíritu Santo, por favor. Y dame de nuevo para predicar el Evangelio. Sí, Señor. De nuevo para predicar el Evangelio. Señor, por favor, te lo pedimos. Derrama sobre toda esta congregación, sobre todos tus hijos e hijas aquí presentes,
de nuevo para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No solamente sobre nosotros, sobre tu iglesia entera, Señor. No solo sobre la misión, sino sobre tu pueblo en toda Colombia y en toda la tierra. Derrama de nuevo para predicar el Evangelio, para ir y predicar el Evangelio, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias por tu Espíritu y por el denuedo para predicar el Evangelio en el santo y poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y amén. Dele gloria ahí. Levante sus manos un momento más, hermanos. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Dele, alabe a Dios. Alabe a Dios. Levante su voz, hermano, y alabe a Dios. Alabe a Dios por su gran gloria y poder. Aleluya. Aleluya, Señor, te damos alabanza y gloria. Te bendecimos. Aleluya. Bendecimos tu gran poder y gran gloria en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos. Señor, derrama de nuevo para predicar el Evangelio aún más, Señor Dios, por favor. Gracias, Dios. Mira nuestras circunstancias, dificultades, problemas. Mira cualquier cosa que nos esté afectando. Pero a nosotros, tu pueblo, danos de nuevo, Señor, para predicar. Y que cuando se predique tu nombre hayan milagros, prodigios y maravillas en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Y amén.